Hola Carolina, muchas gracias por este tiempo que nos concedes a Todo Logística. Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto. No, igual, el gusto es nuestro, nos gusta poner en contacto a nuestros clientes con nuestra audiencia. Y para que te conozcan un poco, Carolina, voy a hacerte una pregunta. Si hoy tuvieras que presentarte en 3 palabras, pero que no Ujú. estén en tu currículum, ¿cuáles elegirías? Bien. Las tres palabras pueden ser eficiente. Soy una persona que se define como tal. Optimizo hasta en mi casa, la heladera, el espacio, así que es algo innato. Aprendiz. Me encanta aprender. Soy muy curiosa, sobre todo de lo que más me interesa. Entonces, y me considero un aprendiz continuamente, todos los días. Y consciente. Eh, Hoy por hoy, como líder laboral en algunos aspectos, ser consciente y conocerse a uno mismo me parece algo muy valioso y muy importante para poder ser líder, gestionar personas cuando nos toca. Gracias. Y si le quisieras contar a la audiencia ahora sí un poquito de lo que aparece en tu currículum, ¿qué nos contarías de Carolina? Bien. Carolina es una persona que viene del interior, del Uruguay, del oeste, donde cruzan muchos barcos y ahora de grande entiendo por qué esa fascinación también viene por ahí. Eh, Empecé en este mundo, en este rubro, en negocios internacionales, cuando aún no existía la carrera de logística, pero siempre convencida de que me gustaba la parte de comercio, de contenedores, de lo que fuera el intercambio. Ahí tengo una larga experiencia laboral en diferentes lugares, no todos directamente vinculados a un puerto, pero sí que dieron una visión macro para llegar hasta acá. Mi comienzo específico en el rubro fue en 2021. Eh, un project manager de un gran proyecto me conoció arriba de un barco y tuve el privilegio de poder luego ser parte de ese gran proyecto, que fue como mi trampolín hacia este rubro hermoso que aún quiero muchísimo, me gusta, disfruto y me gustaría que la gente lo viera como un lugar donde quieran trabajar. Hoy en día, luego de haber pasado un tiempo en otro operador portuario, estoy como jefe o líder de operaciones portuarias dentro de Murchison. Este rol lo vengo desempeñando hace aproximadamente 6 meses. Es todo un desafío, pero sigo enamorada de este rubro. Esa es Carolina. Gracias, Carolina. Me gustaría que le contaras un poco sobre el detrás de escena portuario. ¿Qué es lo que nadie ve, pero todo el mundo debería saber sobre las operaciones RoRo en los puertos? Bien, no solo las RoRo, voy a hablar por todas las otras operaciones también. Hay una coordinación previa intangible que no se ve, pero que lleva un tiempo, y te diría hasta 24 horas previas en comunicaciones constantes, ¿ah? Porque no es solo un barco que viene y que hay que descargar, sino que también es un montón de otros stakeholders involucrados que también son parte de esto. ¿Qué esto qué quiere decir? La terminal va a recibir y también va a entregar, por ejemplo, vehículos, y como toda carga, ocupa un espacio. Todo lo que ocupa un espacio, por ende, ocupa un lugar y ocupa también un peso dentro de, por ejemplo, el barco, que también es una estabilidad que se tiene que cuidar. Los operadores somos los que hacemos la parte de transferencia de cargas, que pareciera que los autos son fáciles, por así decirlo, porque ruedan sobre sus ruedas hasta el lugar donde lo van a aparcar. Pero hay muchas más cosas que considerar, como estas que comentaba, y otras partes del buque en seguridad, en controles, en un montón de aspectos, y las autoridades, los requisitos, la organización, la gestión. Somos 80 personas en simultáneo por cada turno, más o menos. Y eso lleva a una gestión importante, una coordinación entre nosotros y entre las otras partes para que sea la mejor operación eficiente y optimizante para todas las partes también, porque hay más involucrados esperando carga, recibiendo, entregando,
y también obviamente los representantes del barco y la tripulación, que también tienen sus tiempos y sus quehaceres. Entonces, todos somos una gran organización, una gran red de personas, sobre todo, que somos el capital principal en este sentido, porque somos también los que llevamos adelante la operación, haciendo que esto funcione. Y esto que funciona, estamos hablando que a veces son, operativamente hablando, 15 horas, 24 horas. A simple vista puede ser poco, pero alrededor tiene un montón de planificación y luego de también, porque siempre tenemos que, como me definía al principio, ser aprendices y ver las lecciones aprendidas de cada operación. Siempre algo surge. Mencionas que a simple vista parece poco. Se está dando un cambio de paradigma. Te quiero preguntar esto. ¿Sentís que el rol operativo en los puertos está ganando más protagonismo estratégico en las decisiones logísticas o aún es visto como el final del proceso o un componente más? No. Mi concepción, quizás es una nueva, más generacional, es que las operaciones son la columna vertebral de cualquier empresa. Como tal, es donde podés tomar decisiones para poder optimizar en lo que sea el negocio, para quien reciba no solo beneficios económicos, sino también para el resto de los involucrados que están en esa operación. Por tanto, yo considero, y lo hablaba con un colega alemán el otro día, que justamente los operarios o los que estamos en la parte operativa, como yo y como un montón de personas más, que no somos normalmente los visibles, por así decirlo, normalmente terminamos en algunos roles a lo largo de nuestra vida en donde tenemos que incidir más en estas decisiones, pero por cuestiones netamente lógicas, al menos para nosotros, de que al conocer la operación se puede saber dónde mejorar. Perfecto. Y ahora hablando así de conocer la operación, tú que has trabajado con cargas sobredimensionadas y con sobrepeso, ¿cuál fue la operación más desafiante que te tocó coordinar y qué aprendiste de ella? Bueno, como comentaba hoy, en 2021, el Project Manager del proyecto de Doigro es una empresa, un forwarder alemán, que tuvo y a partir de ahí ahora tiene sucursal en Uruguay, y fue quien trajo los 5.000 contenedores y las 2.000 piezas aproximadamente que hoy conforman UPM2. En ese entonces yo era agente marítimo como pulmón para una de las agencias que agenciaban los buques que estaban parando en Terminal Orión en UPM, y ahí es donde conozco a este Project Manager, que luego pudo convocarme para cierta parte que había que cubrir. Ese fue el proyecto más desafiante que tuve al momento en este sentido. En ese momento era uno de los 10 proyectos más grandes del mundo, que fue la concepción de la segunda planta de UPM que todos conocemos, UPM2. Llevar adelante eso llevó meses de un proyecto anterior que yo no conocí, pero sí leí previo a entrar. No fui parte, y luego fue lo tangible, lo traer todas esas partes que hoy conforman la planta. El 17 de diciembre de 2021 fue mi mejor día. Fue el día que tuve la oportunidad de descargar una pieza muy grande, de casi 50 metros de largo, 3 de diámetro y unas 300 toneladas de peso. Y a partir de ahí comenzó también esto que me encanta, que son las cargas sobredimensionadas, pero viene de la mano conmigo. Como decía hoy, al ser aprendiz y curiosa, todo lo que te desafíe cognitivamente te genera atracción y pasión. Por eso también a los operativos, que no tenemos horarios y que no tenemos fin de semana, noches y demás, pero en el buen sentido, porque los que amamos esto, para nosotros es la normalidad, a veces también tenemos que aprender a ser conscientes y regularnos de que nos gusta un montón, pero también hay otras cosas. Es como un vicio sano, diría así. Como mujer, operando en un sector tradicionalmente masculino, ¿te tocó romper esquemas? ¿Cómo crees que cambió el panorama para las mujeres en las operaciones logísticas portuarias? Sí, definitivamente sí.
El rubro marítimo en general, no es el puerto de Montevideo solamente, sino que el rubro marítimo en general y a nivel mundial, es algo que siempre ha estado gestionado por masculinos, digámosle así. Por tanto, la llegada de mujeres es bastante difícil. La resistencia al cambio es algo que el humano ya trae en sí, pero acá es como romper algo que era de alguna manera instaurado. Difícil. Me corregirán los que saben de esto, pero hace poco hablando con colegas que nos juntamos a veces a compartir las buenas cosas de esto, capitanes mujeres, hasta ahora yo no he visto, y me he subido un montón de barcos, pero capitanes mujeres no. Primeros oficiales sí, tripulantes sí, pero hasta ahí creo que todavía no llegaron. Conozco muchas mujeres de este rubro, de las que seguramente no conocen el nombre, que son referentes, que hoy me toca también trabajar con una de ellas, pero hay muchas otras que también han hecho mucho. Las mujeres tenemos algo, esto que es un chiste a veces, que podemos hacer varias cosas a la vez. Y es verdad, porque normalmente los hombres son buenos en la concentración total en algo y de ahí sacan algo buenísimo. Y está bien, completa el cuadro. Entonces, es difícil, nos toca una generación, sobre todo la mía, yo tengo 34 años, y yo digo que la generación de 30 a 40 es la que estamos como rompiendo un poco lo que venía hace 30 años instaurado, y dentro de eso es la mujer en este rubro. Hablemos ahora un poquito de gestión de proyectos. Estás en formación como Project Manager, tenés formación en Supply Chain. ¿Qué herramientas de gestión de proyectos te han sido o son realmente útiles en el mundo real de las operaciones portuarias? Particularmente en el máster que estoy cursando sobre Project Manager, inicia con algo que comparto muchísimo y creo que responde a tu pregunta, que es la gestión de personas. Entender que el mayor activo de las empresas son las personas que hacen posible el trabajo, y desde ahí, desde el entendimiento, hacer el acompañamiento correcto, las motivaciones correctas como líderes, las gestiones correctas también, y las responsabilidades, porque todos tomamos decisiones correctas, es la forma, es la manera en la que la empresa siempre va a obtener mejores resultados, productividad, lo que sea que quiera medir, porque hasta un ambiente laboral ameno, seguro, hace que se gestione mejor cualquier cosa que pueda venir. Cuando un equipo está ensamblado, yo lo explico así. Los proyectos, pongámosle un color. Es un proyecto azul. Pero para Pantone, dentro del azul, hay muchas gamas de azules, tonos, marino, azul claro, azul, etc. El proyecto es azul, es conseguir ese azul. Entonces, dentro de nosotros, de nuestro proyecto, tenemos mucha gente involucrada, stakeholders externos e internos, pero sobre todo los internos tienen que definir una parte de ese azul que van a querer aportar a ese proyecto, que finalmente va a ser el azul. Bien. Y hablando del azul, el mar, el cielo, te voy a preguntar algo sobre sustentabilidad en los puertos. ¿Qué lugar ocupa la sostenibilidad en el día a día de las operaciones portuarias? ¿Es una prioridad, una moda o algo que está recién comenzando a entenderse? Para los de mi generación, los que generalmente tuvimos instrucciones en este sentido hace mucho tiempo cuando tomábamos decisiones académicas, nos generaron la idea de que esto debería ser una normalidad. Hoy por hoy, sí conozco que se está trabajando en el puerto sobre este punto. Nosotros, a mí a nivel personal y a nivel profesional, lo llevo adelante porque yo siempre digo que mi abuela, cuando íbamos caminando, los papeles me los hacía guardar en el bolsillo mientras iba comiendo caramelos. Y desde ahí creo que vienen también estos valores que van a sostener la sostenibilidad, porque sostenibilidad es justamente sostenible siempre y cuando
los que debemos sostenerla, hagamos fuerza por eso. Ni que hablar que los países primermundistas, hace poco, el año pasado, hubo un taller muy interesante sobre el puerto de Bélgica, y para ellos es un hecho. Ya no se concibe el tirar algo como tirar, y después también la reutilización de papeles, o sea, todo lo que el concepto de sostenibilidad encierra. Son las personas. Hablemos del futuro portuario desde tu mirada. ¿Cuáles son las Ok. tendencias que crees que más van a impactar en los puertos en América Latina, aquí también en la región o en el país, en los próximos 5 años? A ver, sin lugar a dudas, Uruguay tiene un desafío muy importante por delante, que es el hidrógeno verde. Ya todos tenemos conocimiento, al menos los del rubro, de dónde se estaría gestando, de dónde se estarían ubicando, los por qué. Y esto es algo del hidrógeno verde en sí, que va a traer un movimiento muy importante a nivel uruguayo. Y como nosotros como país, en realidad también recibimos mucha herencia, seguramente va a impactar en Latinoamérica, en el resto de los países que se puedan ayornar con esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos pequeños y a veces somos más fáciles de gestionar que países más grandes. Pero no quiere decir que no haya pioneros en esos otros países que hagan de embajadores de este concepto y que finalmente podamos conseguirlo. Como cierre entonces a esta entrevista que ha sido muy rica y estoy seguro que la audiencia la va a disfrutar igual que yo, quiero un mensaje a la comunidad y te voy a ayudar a encauzarlo de esta manera. Si hoy tuvieras que dejar un consejo a los jóvenes que recién se inician en logística o comercio exterior, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran a ti al principio? Cuando era joven, sigo siendo joven, pero digo, cuando era más chica y estaba en el mundo académico, me resultaba súper abstracto el mundo del puerto y entender aquel contenedor, aquel arancel, aquellas particularidades que después las bajas a tierra si son un mero trámite, pero es que le da entendimiento a algo. Tenía compañeros que trabajaban en este rubro y que me fascinaba escucharlos porque era como que ellos lo vivieran, exactamente lo vivían. Y mucho tiempo atrás, en una pasantía, un jefe que vio en mí mi fascinación por el puerto me llevó al puerto. Había que cambiar una lamparita, pero yo era una fascinada con el puerto. Y el otro día, hablando con un prevencionista que trabaja con nosotros sobre compartir el conocimiento, le comentaba que yo, cuando era estudiante, hubiera dado lo que fuera porque me trajeran al puerto o a recorrer y a entender un poco más desde una pasantía o desde una conexión más cercana a eso que tanto estudiábamos teóricamente, académicamente, o que otros hablaban y no lo entendíamos. Mi ahijada está próxima a cumplir 15 años. No creo que vaya a este rubro, me parece que va a ir para otro. Pero si viniera ella o quien sea que venga, y esto es una invitación a todos, sería bueno que cualquier rubro, pero bueno, en este me toca defender el portuario y el rubro logístico, fuera un lugar donde las personas quisieran trabajar porque son felices, más allá de la necesidad que todos podemos tener. Carolina, ha sido un placer realizar esta entrevista. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has concedido. Por favor, Mario, muchas gracias. Ha sido un gusto y ojalá esto pueda llegar a más personas y se inspiren como todos nosotros.